Bienvenidos a Tailandia. Hola, en un video anterior había comentado que el lugar en el que estoy ahora era el lugar de mis sueños. Y por fin me encuentro en la hermosa ciudad de Bangkok. Mis primeras impresiones de este lugar es que es demasiado caluroso, y eso que estamos en noviembre, finales de noviembre, y el calor está un poco sofocante. Como se puede ver en mi cara, estoy muy sudado. Quiero hablar el día de hoy acerca de este hostal, que me parece muy buena opción si ustedes planean visitar Bangkok. Está cerca de la zona de Khao San Road, está como 2 calles atrás, lo cual es algo positivo porque Khao San Road es muy ruidoso, muy sucio y hay mucha gente caminando y demasiados puestos. Aquí está un poquito más tranquilo. Este lugar se llama Mad Monkey Hostel y es un youth hostel, que significa la gente joven viene aquí. No he visto personas de más de 30 años, pero también creo que es una muy buena opción para todas las personas, excepto aquellas que lo que quieran es descansar, ya que son habitaciones compartidas. Por ejemplo, en la habitación en la que yo me encuentro, las personas no se han despertado. No me he podido secar el cabello, he querido hacer muchas cosas y la verdad no puedo hacerlas por lo mismo. Pero bueno, si tú eres un alma joven, aunque no tengas entre 20 y 30 años, también es recomendable. Este lugar cuenta con una piscina, un bar. Cada día hay una temática para hacer fiesta. Yo llegué ayer a la 1 de la mañana aquí, entonces ya no me tocó ver nada de eso, pero el día de hoy seguramente me va a tocar y te dan una bebida de bienvenida, cosa que también voy a cobrar el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si conocemos la alberca y nos divertimos un ratito? Me encanta de estar aquí en Bangkok y en Tailandia en general es que puedes tomar en la calle. Aquí todos lo hacen y está permitido por el gobierno, así que puedes ahorrarte mucho dinero. En lugar de ir a bares, puedes tomar en la calle. La cerveza se duplica cuando la consumes en cualquier lugar, o hasta 3 veces más. Así que salud por ustedes y vámonos. Bueno, cuando dije que el Pad Thai era la comida tailandesa por excelencia, parece ser que no. Esto se llama Muay Thai. What is the name? Mu Ga Tha. Mu Ga Tha. Yeah. Es el verdadero platillo rico tailandés y está lleno de personas aquí. This is the pan. Es como la barbacoa o el Korean barbecue, como la barbacoa coreana. Sir, this is Thai traditional barbecue, not Korean. Esto es tradicional de Tailandia. Me están regañando porque digo que esto es como tradicional de Corea, pero bueno. I'm a seafood, a pork. Esto es lo que vamos a poner aquí. Yeah.
Yeah, and grill. So first time you can grill. And vegetable. Vamos a poner tanto carnes que son como mariscos y vamos a poner también vegetales. Así que va a estar delicioso esto. Ya les diré. Estamos un poco borrachos porque venimos del antro. So we use chopstick, you know. Sí, se usan palillos. My best. No quiero decirlo, pero sí es como la de Corea. Está muy rico, vamos a probarlo. Es increíble lo barato que es la comida tailandesa. Obviamente en los lugares turísticos y en cadenas pareciera más caro, pero los platos de comida que acabo de mostrar, que son arroz con diferentes tipos de carnes, tiene un costo aproximado de 20 pesos. Este café me costó 10 pesos y la señora me regaló este que parece ser un té, es un té frío. La verdad es que no distingo bien y pues como no podemos comunicarnos tan fácilmente, pues simplemente lo tomé. Comer en Tailandia puede ser tan barato como tú quieras. El día de ayer yo me gasté 200 pesos en total, en todo un día para comer, y el día de hoy llevo solamente 30 pesos y ya me llené. Vamos a ver cuánto más gasto el día de hoy. Ok, en todo Tailandia van a encontrar fotografías de el rey que falleció, el nuevo rey, la esposa. Me parece que son ellos y hay otra fotografía de otra mujer. Probablemente sea la hija. Pero esto está en todo Tailandia, aquí en Bangkok, al menos en lo que llevo caminando, que ha sido 1 kilómetro, he visto aproximadamente 10 fotografías como estas. En Tailandia el rey y la familia real es muy venerada, lo llaman padre al rey. Fue el rey más viejo, el rey que más tiempo estuvo en un trono y los tailandeses lo adoran. Esto no quiere decir que sean 100% complacientes. Pueden estar molestos con el ministro, con el presidente, pero nunca lo están con su rey. Para ellos es un padre. Y una de las ventajas de conocer a los locales es que ellos me pueden decir a qué lugares visitar, donde no haya turistas, únicamente eventos para los tailandeses. El día de hoy me encuentro en Show DC, que es una arena donde muestran diferentes cosas. En esta ocasión hay una exposición de motocicletas, de autos, que parecen ser muy valiosas y muy bonitas. Autos y motos clásicas, así que vamos a checarlas juntos y ven, esa es la ventaja de hacer amigos tailandeses, te dicen dónde ir y cuáles son los mejores lugares.
No podía estar en Bangkok sin visitar esto que es el Wat Arun, que es un templo budista. Tiene como característica principal una historia de 300 años y que aquí es donde se encontraba el Buda de Jade. Realmente la historia no es tan interesante, pero la construcción es una de las más bellas del mundo. Este lugar es considerado como un super patrimonio de Bangkok. Es muy estricta la entrada aquí. Hay que pagar un precio de 50 bahts, que no es mucho, es como 30 a 35 pesos. Mucha suerte el día de hoy porque en el Lumpini Park en Silom se encuentra un evento de la Cruz Roja y está padrísimo, está lleno de personas tailandesas y únicamente he visto a un par de personas de otro país. Este es un evento súper local, por lo que es muy importante poder estar en lugares como estos para checar la cultura de las personas, lo que viven verdaderamente los tailandeses. Así que vamos a conocer este lugar que se hace una vez al año y puede cambiar. Yo tuve la suerte de que tocó muy cerca de donde estoy hospedado, así que vamos a caminar y a ver qué comemos. Esa canción que suena, que dice Oh My Cheese, parece que es una canción que se compuso únicamente para estas papas a la francesa con queso. Eso es muy extraño, o sea, hasta se me erizaron los vellos de lo extraño que es tener una canción de un producto que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo pues prácticamente todo el tiempo. Imagino cómo se sentirán los empleados y cuál es la canción que ellos tararearán en sus casas. Hey, estoy en Bangkok, voy a entrar aquí a esta plaza que se llama Mega Plaza. El día de hoy planeo visitar dos plazas, esta y una que se llama New Siam Plaza. Vamos a entrar. Lo que sé de este lugar es que es muy parecido a la Friki Plaza, está muy inspirada en Japón, venden muchas colecciones de videojuegos y de muñequitos, así que vamos a entrar y a ver qué tal, ¿vale? Y también vamos a ver qué comemos allá adentro. Hace tanto calor afuera que lo que queremos es algo cómodo, algo fresco con aire acondicionado, así que acompáñenme. Me encuentro en una plaza y me llamó la atención este restaurante que se llama Chester's. Es una cadena pero de pollo.
se ve delicioso. Estaba entre esto o McDonald's, pero McDonald's hay en todos lados, así que vamos a probar. Bienvenidos a la segunda plaza. Este se llama Siam Paragon. Es el centro comercial más lujoso de todo Tailandia. ¿Quieren conocerlo? Siguiente plaza, y esta es la que más me emociona, se llama Terminal 21. Tiene como referencia a varias cosas del mundo, como un pasillo de Estados Unidos, un pasillo árabe, un pasillo japonés. Solamente lo he visto en videos, así que estoy muy emocionado, todavía no entro. Vamos. El primer pasillo se llama Tokio. El segundo, Londres. El número 3, Estambul. El último piso es Hollywood. Me encuentro en Walking Street, Pattaya. Este lugar es muy famoso en Pattaya porque va a ser un desmadre. Este lugar es muy conocido por la prostitución, porque está lleno de bares, lleno de restaurantes, y es una calle como de 700 metros que se ve que va a estar buenísimo, pero quiero grabar ahorita para que me pueda ver bien. Así que en un ratito más vamos a ver qué tal se pone el ambiente en la noche aquí en The Walking Street, Pattaya. ¡Hey! Ahora sí, playita. Pero no me gusta la playa de Pattaya, yo pensé que iba a estar mejor. Prácticamente el excesivo turismo hace que esta sea como una alberquita, porque todo lo demás está lleno de barcos, de lanchas, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero no podíamos viajar aquí a Tailandia sin al menos conocer una playa. Vamos a tratar de disfrutarla al máximo. Esta es la playa más cercana de Bangkok, son 3 horas aproximadamente de camino, y pues me voy a ir a refrescar un poco, voy a meter los pies, así que vamos a pasarla rico a pesar de todo, ¿vale?
Bueno, aunque Pattaya tiene una playa, parece que lo más bonito y lo más turístico es la ciudad, curiosamente. Y ya veo por qué. Aquí está lleno de franquicias y la verdad los edificios están muy bonitos. Por ejemplo, hay un Hilton aquí a mi izquierda. Todas las franquicias que se puedan imaginar están en este lugar. Ni siquiera el Walking Street se me hace tan bonito, ni la playa, pero la ciudad parece que está muy padre, así que vamos a conocerla juntos. Y me encuentro de regreso en Bangkok. Voy a pasar 2 días a la playa de Pattaya. La disfruté mucho, estuvo rico, no demasiado, porque ya me había cansado de la palabra taxi. Pero regresando al tema, estoy en Bangkok de vuelta, pero ahora estoy en la zona de Silom, que se supone que es una de las zonas más bonitas de la ciudad, como una tipo zona rosa quizás de la Ciudad de México. Y estoy ahora en un Airbnb. Y este Airbnb está bastante largo, tiene piscina, tiene gimnasio y me salió como en 500 pesos la noche. Entonces está muy bien el precio y me ha gustado bastante porque estoy muy cerca del MRT, que es el transporte junto con el BTS más utilizado aquí en esta parte de la ciudad. Debo de decir que está padrísimo el MTR. Es un transporte muy parecido a los del Corea del Sur o los de Japón, a su tipo de metros. Están padrísimos y la verdad vale mucho la pena. Ojalá que algún día la Ciudad de México tenga uno así. Quizás el suburbano es parecido a eso, pero ojalá que el metro de la ciudad fuera como eso. Sí es caro, de hecho es más caro que el metro de Tokio, pero está padrísimo y ya estaba yo muy gastado con tanto Grab. Que Grab es la aplicación que se utiliza aquí como el Uber. Entonces voy a ir a la piscina, me voy a tomar un cafecito y los veo en un rato para divertirnos. Ahora sí, me encuentro en la parte de arriba del hotel, que tiene un gimnasio que está bastante simple, pero tiene pesas, que eso es lo importante. Y tiene una alberca padrísima. Tiene vistas bien bonitas de la ciudad, se ven los edificios súper luminosos. Y acá arriba está un anuncio de un banco, entonces da una luz morada muy padre, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Está padrísima la alberca, la verdad es lo que vale la pena y es lo que ponen en la imagen del Airbnb porque sí, es lo más atractivo. ¡Ay, la furia! Muy bien, y ahora nos vamos a Chiang Mai. De Bangkok a Chiang Mai es 1 hora y media en avión o menos. Vamos a ver qué tal el viajecito y los veo en un rato en Chiang Mai. Bienvenidos a mi habitación en Chiang Mai. Ok, Chiang Mai es famosa no nada más por los elefantes, sino también por sus montañas. Y el día de hoy me encuentro en el templo de Suthep, en la parte más alta de una montaña. Este lugar es muy popular tanto para los locales como para los extranjeros. Y vamos a subir 306 escalones para llegar a la parte más alta de este lugar. Y vamos a ofrecer este ritual de flores de loto, porque en la parte de arriba se encuentra una pagoda que incluye un hueso de Buda. Todavía yo no subo, así que vamos a hacerlo juntos y a ver qué nos encontramos.
Y aunque no soy mucho de rituales, vamos a hacer el tradicional, que es dar 3 vueltas alrededor de esta pagoda, que es donde se encuentra el hueso de Buda. Y vamos a estar orando, haciendo reverencia con estos inciensos y la flor de loto. Me encuentro en la calle de Niman Road. Este lugar es el lugar más lujoso de Chiang Mai. Es la zona favorita de los que viven aquí. Y la verdad sí está muy bonito porque tiene un poco el toque de Tokio. Mucha plaza, muchas luces. Hay muchas billboards espectaculares, luminosos. Ayer estuve aquí en la noche, estuvo padrísimo. Una recomendación total. En todos los malls, supermercados, plazas que he visto, hay esta zona de comida tailandesa, lo cual me parece muy padre porque es no darle todo el poder a las franquicias internacionales. ¿No creen? Y la verdad es que la comida tailandesa es muy rica, es una de las mejores cocinas del mundo y aparte es muy barato. Entonces es una gran recomendación que si estás en una plaza y se te antoja, pues comas comida tailandesa, que es un poquito más cara que en la calle, pero solamente como por 10 bahts, o sea, 7 pesos. Ok, ahora estoy con un tailandés, su nombre es Spike y le voy a preguntar a Spike cuáles son las palabras que tenemos que aprender si queremos visitar Tailandia. So, which words do you suggest for us as travelers to learn before coming to Thailand? 3 words, right? Or phrases, yes. Okay. What do we need? สวัสดีครับ Sorry, Cap, what is the meaning? Is hello, oi, something like that. Oh. Yeah. And ขอบคุณครับ What is that for? is thank you. Okay. And สบายดีไหมครับ Somebody may have? Yeah, it's What is mean that? how are you? Somebody may have. Yeah, good. Oh. สบายดีไหมครับ Okay, now you have 3. Yeah. Another one or just these 3 are enough? ผมรักคุณ Ya luego les digo qué significa eso. Ahora los traigo a Chatuchak Market, el mercado más grande del mundo. El día de hoy me encuentro en un evento que tenía 7 años que no se realizaba, donde en el río se van a presentar diferentes tipos de barcos para conmemorar al rey que ha fallecido y la entrada del nuevo rey. Este evento es muy importante y de hecho es muy peligroso aquí hablar sobre el rey, por eso no menciono nombres, y vamos a disfrutar del evento. Pues el evento estuvo padre, estuvo breve. Había personas llorando porque este rey es muy querido y muy importante para Tailandia. Bueno, el que falleció creo que a los 90 años o un poquito menos. Es muy querido.
ahora sí ha llegado el momento más triste, que es decirle adiós a Tailandia. La verdad es que este país me encantó por su gente, su cultura, el budismo. Es un país hermosísimo y una recomendación total. Yo ya me voy, Sawarija.